Buen día, compañeros. Les voy a explicar brevemente cómo hacer una clase desde Classroom. Entonces, primero debemos entrar al correo que tenemos institucionalmente. Buscamos la opción de Classroom. Entonces, en esa opción nosotros buscamos más, a donde ahí nos permite o unirse a una clase o crear una clase. Para nuestro caso, como docentes vamos a crear una clase, en la cual lo primero vamos a ingresar el nombre de la clase, por ejemplo, matemáticas. Y mi sección va a ser dirigida ya a un curso específico, por ejemplo, tomemos grado 802. Le digo inmediatamente crear. ¿No? Pero puedo generar el vínculo de la clase, entonces yo digo generar ese vínculo y que pues puede verse y le digo guardar la información. Cada vínculo que yo cree es diferente para que los estudiantes se puedan ingresar. Por ejemplo, puedo subir una foto o seleccionar un tema. Podemos tener fotos ya preestablecidas. En mi caso yo tengo imágenes preestablecidas. Por ejemplo, puedo escoger esta que es de geometría. Entonces nosotros la podemos agrandar, achicar o especificar de a dónde nosotros queremos que se vea la imagen. Entonces el rector decía que era bueno que tuviera el nombre Colegio Príncipe de Paz, entonces podemos crear una imagen o algo alusivo al Colegio Príncipe de Paz. Y le damos seleccionar tema de clase. Inmediatamente a nosotros nos va a cambiar la selección y comienza a cambiarse el ambiente de la clase. Ahora, cuando ya hemos hecho esa primera parte, simplemente vamos a entrar a trabajo en clase o a entrar a personas. En este caso, para crear las personas, que es la parte más importante, yo puedo añadir profesores o alumnos. En este caso, lo primero que voy a hacer es añadir los estudiantes. Para añadir los estudiantes, pues el rector nos envió una lista en la cual nosotros nos ubicamos en el curso que vamos a ingresar. Una forma fácil, pues simplemente es escoger y seleccionar a ese grupo de estudiantes. Le doy control C y me voy nuevamente a mi clase y simplemente le digo agregar alumnos y le doy control V. Entonces, y le doy además el enter. Entonces mire que acá ya quedan todos los estudiantes incluidos cuando uno tiene una base de datos y le digo invitar. Cuando yo ya tengo incluidos los estudiantes, pues simplemente ya comienzo a irme a trabajo en trabajo de clase. Entonces puedo crear la clase. Entonces voy a crear primero el tema, que es como la parte principal en la cual yo voy a trabajar. Podemos decir que vamos a trabajar un tema específico en matemáticas. Entonces a este tema lo vamos a llamar funciones. Y le digo agregar. Entonces ese es el primer trabajo que vamos a tener ahí. Ahora yo voy a crear, por ejemplo, mi material guía. Entonces acá puede ser el texto introductorio a funciones o guía introductoria a funciones. Y puedo darle una descripción a este trabajo. Por ejemplo, puedo decirle como primera medida, lea la guía, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando en este momento. Inmediatamente le decimos agregar el archivo. Como nosotros ya tenemos una guía creada, simplemente es seleccionar desde el equipo donde se encuentran las guías. Entonces, por ejemplo, la guía de matemáticas. Y le digo agregar o cargar. Y aquí aparece la guía cargada. Lo que pasa es que cuando está con documento docs,
es pesado para la descarga. Entonces yo voy a convertir este documento Docs en un documento Drive que me puede ayudar a facilitar para la descarga de los chicos. Primero abro el documento. Cuando lo abro voy a abrir con y voy a decirle que abra los con documentos Google. Él me lo abre con documento Google y en ese momento yo le debo decir guardar como un documento Google. ¿Para qué? Para que este archivo no me pese. Mire que aquí está como documento Google y acá era como documento Docs. Mire que la diferencia es notable y ese era el primero que yo había cargado, que aparece como matemáticas y acá yo simplemente le puedo cambiar el nombre a funciones. Y voy a cerrar un momento estos documentos para mostrarles algo interesante. Voy a ir y voy a abrir mi Drive. Y en el Drive voy a buscar el documento que necesito, que en este caso era la guía. Miremos que acá yo quiero mostrarles una diferencia cuando es un documento Docs. Un documento Docs pues tiene esa cantidad de peso, pero cuando aparece así es que no va a pasar nada y no va a gastar ni consumir datos en la descarga. Entonces, por ejemplo, voy a abrir mi documento Drive. Listo, acá lo tengo, simplemente voy nuevamente a mi clase y voy a agregar ese documento. Entonces, agregar desde Drive. Y selecciono pues la guía de funciones. Mire que acá es Word y acá es documentos de Google. Entonces yo en este momento voy a eliminar ese documento de Word porque es el que pesa y no lo necesito. Y voy a dejar el documento de Google. Entonces acá yo puedo tomar la decisión que si lo quiero publicar, programar o guardar en el borrador. Por ejemplo, con nosotros que vamos a estar haciendo diferentes guías, nosotros la podemos dejar como borrador, dado que la podemos ir publicando a medida que vaya pasando el tiempo, o las podemos programar dependiendo cuándo deseamos que la programemos, o simplemente le damos publicar. Podemos simplemente coger y arrastrar esto a donde deseamos, que es una forma de hacerlo, que lo podemos agregar a nuestro tema, que son funciones. Entonces acá tenemos nuestra guía de funciones. Y así podemos ir creando cada una de las actividades, o la tarea, o un cuestionario, una pregunta, o podemos seguir creando diferentes temas dependiendo de cómo vayamos avanzando en las clases. Y esa sería la breve explicación para que uno cree la clase y ya. Entonces nosotros podemos ir a matemáticas nuevamente y vamos a encontrar el primer tema que se publicó, que se llama guía de funciones, y al hacerle clic pues nos va a aparecer eso. Acá nosotros podemos agregar videos, podemos agregar otras cosas, diferentes actividades que los chicos pueden estar haciendo pues durante la clase. No siendo más, compañeros, espero que esta breve explicación les ayude a realizar las clases de Classroom.